Bueno, ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema. Pueden ver ahí en la imagen. Todas están viendo en la web, están viendo la imagen ahí, la presentación. Sí, señora. Ok. Entonces el tema que nos corresponde hoy es la intercesión. Intercesión. Entonces, acordémonos que hemos estado estudiando un libro que se llama En busca del carácter maduro. Y este libro está dividido en dos secciones. La primera sección habla de guardar nuestro corazón. Y la segunda sección habla de entregar nuestro corazón. Ya estudiamos toda la primera parte de guardar nuestro corazón, que es el proceso de, digamos que es el cuidado de nosotros mismos, de mi relación con el Señor, de aprender a depender de Él, a conocer sus principios, a fortalecerme en el Señor. Y después, entonces, a esta siguiente parte es ahora en esa dependencia del Señor, entonces ahora puedo entregar mi corazón a otros, ¿cierto? ¿Cómo puedo dar a otros de lo que el Señor me ha dado a mí? ¿Listo? Entonces, esta parte, digamos, del libro ya que estamos en este momento, les corresponde de entregar nuestro corazón, como dice, pasamos de guardarlo a entregarlo. Y resulta que la intercesión, que es el tema que nos corresponde hoy, es una de las expresiones más hermosas de muchas de esa entrega, de entregar el corazón. Y vamos a ver por qué, porque la intercesión es tan importante. Vamos a mirar entonces qué es la intercesión. Bueno, primero tratemos como de definir ese término. Viene del griego, que es entichano y significa acercarse a alguien, suplicar, hacer petición en favor de otro o rogar o interceder por alguien. Como dice ahí, ponerse en la brecha, pero en cuanto a esa partecita de ponerse en la brecha, ya les voy a comentar una cosita. Ese era como el proceso en el que una persona iba por el camino y la idea era encontrarse con otra persona para hablar con esa persona de alguien más, ¿sí? De otro, de un tercero. No para chismear, sino era para ir a la persona, a esta persona, a pedir un favor hacia la otra persona, hacia ese tercero, ¿sí? O hacer una solicitud en favor de esa persona, o a intervenir, o a rogar por esa otra persona. Entonces, eso es lo que es lo que significa ese término intercesión. Pero resulta que algo bien especial que podía ver y es que este término que se usa de intercesión, también hay un cuadro en el Antiguo Testamento que da la misma idea, aunque no es el mismo término que se usa en el Antiguo Testamento, pero sí es da la misma idea. Y es un término que se usa en Ezequiel 22:30. Ese texto está ahí. No sé si alguien, está bien pequeñito, no sé si alguien lo alcance a leer. El primero, ¿qué dice Ezequiel 22:30? Busque entre ellos un hombre que levantara un muro y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Ok, no sé si copiaron algo. Aquí está usando un término que dice ponerse en la brecha, ¿sí? Y resulta que este término se usaba en tiempos antiguos cuando los enemigos atacaban una ciudad amurallada. Entonces, imagínense en una ciudad amurallada y el enemigo viene. Entonces, ¿qué hacían si hay una muralla? Pues empezaban a romper la muralla y abrían un hueco. Entonces, cuando lograban abrir ese hueco, que precisamente el hueco es lo que se llama brecha, Una zanja, ¿sí? Como una zanja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Ya hay un hueco y el enemigo se va a meter por ahí. Pero entonces, ¿qué pasaba? Los defensores más valientes de la ciudad corrían a ese punto específico a tapar el espacio con su propio cuerpo, porque ya no podían hacer nada. O sea, ya abrieron el hueco, ya abrieron la brecha. Entonces, estos hombres se ponían en la brecha, se ponían en ese espacio. ¿Para qué? Para que el enemigo no pudiera pasar.
Entonces, aún estaban dispuestos a dar su propia vida para proteger a la ciudad. Desde allí es que viene este término, ponerse en la brecha. Entonces, es como ponerse en medio de ese enemigo y del pueblo, ¿cierto? Para protegerlos del enemigo. Obviamente no cumple todo el cuadro, pero de allá viene ese término, ponerse en la brecha, en ese lugar, en ese sitio, en medio de. Y voy a volver a leer el texto, que realmente es espectacular para que ahora lo veamos en el contexto de lo que les acabo de decir. Dice Ezequiel, Dios le estaba diciendo algo al profeta Ezequiel y le dijo específicamente esto. Busqué entre ellos un hombre que levantara un muro y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Entonces es impactante ver cómo Dios mismo está diciendo, busqué a alguien, ¿sí? Alguien que estuviera entre el pueblo, entre Dios y el pueblo para clamar por él, ¿sí? Para pedir por él, para que yo no lo destruyera, pero no lo encontró. No había nadie, ¿cierto? Y en este proceso pensaba algo y es que afortunadamente Dios sí encontró a un hombre para ponerse en la brecha. ¿Cierto? Dios encontró a un hombre para ponerse en la brecha entre Dios y a favor de la humanidad para que no nos destruyera. ¿Quién fue? Jesús, su hijo Jesús. O sea que hubo alguien. No hubo un hombre de los que Dios estaba buscando, pero sí encontró Dios un hombre que fue su hijo que vino y se puso en la brecha entre Dios y nosotros para que no nos destruyera. ¿Cierto? O sea que Dios, en este caso nuestro Señor Jesucristo, fue el que tomó ese lugar de interceder, ¿sí? De ponerse en medio de Dios y nosotros. ¿Listo? Y lo especial también es que no solo se puso en la brecha para que el Señor no nos destruyera, ¿cierto? Lo hizo a través de su obra preciosa en la cruz, pagó la deuda y permitió que eso no sucediera, pero ahora dice que después de eso, él continuó poniéndose en la brecha, porque ahora la escritura dice que él está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo constantemente por nosotros, día y noche. Y quiero que lo leamos. No sé quién me quiere ayudar en el que dice 2 y en el 3. Alguno lea el 2 y otro el 3, por favor. Hebreos. Listo. Hebreos van a leer acá. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, entonces ahí nos está diciendo que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? ¿Y por qué dice que el sumo sacerdote? Acordémonos también que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era el que también se ponía en medio entre el pueblo y Dios. Nadie podía acercarse a la presencia de Dios. El sumo sacerdote era el único ser humano que podía entrar a la presencia del Señor, no por sus méritos, sino por la sangre del Cordero. Pero él entraba a la presencia de Dios en representación del pueblo. Él representaba al pueblo. Entonces, él cumplía esa figura y por eso la escritura entonces dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote, ¿cierto? Él es el que está cumpliendo ese papel de ser ahora ese intercesor. ¿Qué dice Romanos 8:34? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, entonces en ese texto está diciendo que Él intercede día y noche por nosotros. Obviamente hay muchas cosas acá más para mirar porque hay otro más que nos está acusando todo el tiempo delante del Padre
Y Jesús está intercediendo a nuestro favor todo el tiempo. Yo creo que nosotros nos alcanzamos ni siquiera a imaginar lo que eso implica y lo que está sucediendo constantemente en el cielo a favor nuestro. Y algo especial también es que Él es nuestro intercesor, pero también nos manda a nosotros a que seamos también intercesores, que hagamos lo mismo por los que nos rodean, que nosotros seamos intercesores ante el Padre por los que nos rodean. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:1? Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Muy bien. Ahí está diciendo que nos exhorta, ¿cierto? Nos anima que hagamos rogativas, peticiones y acciones de gracias. ¿Por qué? Por todos los hombres. Entonces, de alguna manera, la intercesión es cuando nos ponemos en la brecha, entendiendo ya qué es ponerse en la brecha, ¿cierto? En ese espacio entre Dios y la persona por la que oramos. Es como decir, Dios, estoy aquí entre tú y esta persona hablando a favor de ella. O sea, yo me presento delante de Dios y digo, Señor, aquí estoy delante de ti para pedir por esta persona, ¿cierto? A favor de ella, clamar por su misericordia, por su protección, por su cuidado, por que la obra del Señor se haga en esa persona. En este proceso me hacía una pregunta y es, ¿por qué Dios pide que intercedamos? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, si Dios es soberano y tiene el control sobre todas las cosas, por qué nos pide que intercedamos? A nosotros, simples mortales. Si Dios puede obrar solo, Él puede obrar solo, pero Él pide que nosotros vayamos a Él y clamemos por otras personas. Y la realidad es que aunque Dios es soberano, Él mismo en su voluntad decidió incluirnos en su obra. Y eso es lo especial. Él pudiendo hacerlo solo, y Él decide incluirnos en su obra. A través de el desarrollo de la escritura y de lo que sucede en la escritura podemos ver que hay cosas que Dios ha decidido mover solo en respuesta de las oraciones de sus hijos. Es como si hubiera puesto su obra en relación a nuestra oración. Sí, a veces yo pienso, es como si Dios él mismo se hubiera decidido voluntariamente limitar muchas cosas a la oración de sus hijos. Y uno lo ve constantemente en la escritura. Dios puede hacerlo solo porque esperó a que alguien clamara para orar. Y muchas veces lo hizo así. No es porque Dios dependa de nosotros, en absoluto, sino es porque nos ama y quiere que seamos parte activa de sus propósitos. Y eso realmente nos dice mucho de Dios, de un Dios todopoderoso. Y por eso la pregunta abajo, ¿qué dice o qué nos dice el hecho de que Dios nos invite a participar en su obra a través de la oración? ¿Qué nos dice de Él? ¿Qué nos muestra de Él? Y es importante de pronto que nos hagamos esta pregunta en nuestro proceso, en el día a día. ¿Por qué? ¿Por qué ese Dios poderoso y soberano nos incluye? Y como le decía ahorita a Susana, esta no es toda la respuesta, obviamente. Seguramente hay mucho más detrás de eso, el por qué nos incluyó en eso, pero la idea es que nosotros podamos seguir cada una en nuestro proceso con el Señor profundizando en esto. Resulta que la intercesión es una expresión de amor. No solo es ese acto religioso, porque a veces pensamos, sí, me toca orar por esa persona. Y uno cree que simplemente es el acto religioso de que toca orar por esa persona, no. Es un reflejo tangible del amor del Señor. Resulta que cuando oramos por alguien, en ese proceso cargamos sus luchas, compartimos sus dolores y mostramos el amor del Señor. Es esa forma
tangible donde también podemos mostrar la voluntad de Dios en ese aspecto específico que Él dice, amémonos los unos a los otros. En la palabra dice que una de las mayores expresiones del amor es el amarnos los unos a los otros. Es ese proceso en el que sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Hay cargas que una persona sola no puede llevar. Y la intercesión es ese proceso en el que ayudo a llevar la carga de mi hermano, esa carga que él solo no puede llevar. Algo que me llamaba mucho la atención y es saber que este amor, este impacto que podemos experimentar por nuestros hermanos en las diferentes situaciones que viven en el día a día, no nace de acá, ¿sí? No es algo que fluye de nuestra bondad, ¿sí? Sino es algo que viene de Dios a nosotros. Y quiero que lo leamos, donde creo que dice ahí, no lo tengo. Ah, sí, Romanos 5:5. ¿Qué dice? La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces es interesante. Aún el amor que nos tenemos los unos a los otros es porque Dios nos dio su Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que produce en nosotros ese amor, ¿sí? El poder ver la necesidad de mi hermano y hacer algo frente a eso. Entonces, no fluye de nosotros, de nuestra propia bondad. Por eso finalmente quien se lleva la gloria es el Señor, porque viene de Él. Aún el poder amarnos los unos a los otros. También este proceso de la intercesión, eh, hay momentos donde el saber una necesidad, una lucha, esa situación complicada que esté viviendo nuestro hermano, sufrimos nosotros también. Y yo creo que todos lo vivimos, ¿cierto? Yo les comentaba a las chicas que en mi caso, yo sé que todas vivimos diferentes situaciones, pero hay cargas específicas que uno tiene, que yo digo, a veces uno solo pensar en eso, se le quiebra a uno el corazón, ¿sí? Por ejemplo, a veces yo pienso en mi sobrino Matías, yo pienso en él y mi corazón literalmente se quiebra. En mi mamita, de pronto en el proceso médico que está pasando, en la iglesia de Villeta, les comentaba que para mí la iglesia de Villeta es como si tuviera una carga encima de ver sus necesidades, las luchas que ellos viven, todo el proceso que ellos están viviendo como iglesia, literalmente es una carga, ¿sí? Una carga que se maneja, que nosotros llevamos de otros, ¿sí? Entonces, en ese proceso esas luchas de nuestros hermanos nos agobian, ¿sí? Nos preocupan. En ocasiones hasta nos roban el gozo, la tranquilidad, porque quisiéramos hacer algo para que cambiara la situación, para que mejorara lo que está viviendo la persona, pero no podemos, ¿sí? Quedamos cruzados de brazos totalmente, porque estamos limitados, nuestras fuerzas son limitadas, nuestras capacidades son limitadas. Y entonces es ahí donde entra la intercesión y se convierte como en un lugar de refugio, ¿sí? Como en un lugar de descanso, donde yo estoy sufriendo por mi hermano, pero llevo esa carga delante del Señor, la entrego al Señor y encuentro descanso, encuentro reposo. ¿Sí? No voy a estar todo el tiempo agobiada, angustiada, preocupada, porque llevo una y otra vez esa carga delante del Señor y puedo descansar. ¿Por qué podemos descansar? Porque la estamos entregando en manos de un Dios que tiene la forma de responder, ¿sí? Que tiene los recursos para obrar en esa situación. Entonces, por eso podemos descansar. Entonces, cuando intercedemos, como dice ahí, descansamos en Dios, soltamos el control porque a veces queremos tener el control también de toda la situación y confiamos en que Dios va a orar. ¿Listo?
¿Qué dice Filipenses 4:6? ¿Alguien de la web que me ayude? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Muy bien. Ese texto es espectacular. Yo creo que es uno de los textos que, pues en mi caso, constantemente estoy recordando, precisamente porque uno vive constantemente con luchas, ¿sí? Y el poder hacer ese proceso de entregarlo al Señor realmente trae paz, como dice él, cuidará, la paz de Dios cuidará nuestros corazones. Entonces, precisamente esa intercesión nos lleva de la ansiedad a confiar en el Señor. Y de ese peso que cargo por mi hermano, de esa preocupación, a descansar. ¿Listo? Otra vez. ¿Por qué? Porque entregamos esa situación en manos de un Dios que tiene el control de eso. Donde yo no lo tengo, Él sí lo tiene. Y puedo soltarlo. Puedo dejarlo allí en sus manos. Algo especial también en cuanto a la intercesión es que no solo impacta la vida de la persona por la que estoy intercediendo, sino también impacta mi propia vida, ¿sí? Yo que estoy en el proceso de interceder por mi hermano, también soy impactada en el proceso. ¿Por qué? Porque en ese proceso salimos de nosotros mismos, ¿sí? Aprendemos a salir de nosotros mismos. Que a veces estamos metidos en nosotros, en nuestras preocupaciones, en nuestras luchas, en mi necesidad, en lo que yo estoy viviendo, y yo, y yo, y yo, y yo. ¿Sí? Y la intercesión nos ayuda a salir de ahí, a saber que yo no soy la única que vive una situación, que también hay otros que están pasando situaciones, que también hay otros que están luchando, que también hay otros que están sufriendo. Como dice el texto bíblico, no solo tú estás, hay otros, muchos hermanos en el mundo entero que están viviendo situaciones semejantes. Y también en ese proceso aprendemos a tener compasión por los otros, a sentir el dolor del otro. Y también dice a desarrollar sensibilidad espiritual. Y este me parece interesante. Nos ayuda a entender que hay un enemigo real. ¿Por qué? Porque las diferentes situaciones que vivimos en el día a día, y más nosotros como hijos de Dios, no son solo la economía, el problema físico, interrelacional, no solo es eso. Hay un enemigo real detrás. ¿Sí? Hay un enemigo que está buscando la manera de desanimar, de dañar, de destruir, ¿sí? Yo pienso, por ejemplo, en esas personas y yo digo, el enemigo quiere dañar, quiere destruir, quiere acabar, quiere desanimar. Entonces, no es solo lo que está viviendo la persona, de pronto lo que yo alcanzo a ver, sino que hay una batalla espiritual detrás. Y que cuando yo intercedo por mi hermano, cuando yo me pongo en la brecha por mi hermano, a pedir a favor de él, es como si yo entrara en la batalla también y entro a pelear por mi hermano también en ese proceso. Entonces, cuando habla de esa sensibilidad espiritual, sabiendo que hay algo más detrás. ¿Listo? También aprendemos a depender de Dios incluso en la vida de otros. Era como les decía ahorita, no solo mi vida, sino también hay otros más. La intercesión bendice tanto a quien ora como a quien recibe la oración y nos enseña a tener un corazón más parecido al de Jesús. Si nosotros vemos en la escritura, el mismo Señor Jesucristo clamaba por otros. Él iba a orar por otros. Él es nuestro mayor ejemplo de eso. Entonces, cuando hacemos ese proceso, estamos siguiendo sus pisadas también. Estamos siguiendo su ejemplo. Hay algunos ejemplos, hay muchos ejemplos de intercesión en la Biblia, de muchos que clamaron por otros, de hombres y mujeres que se pusieron en la brecha por otros. Y voy a nombrar algunos de muchos.
Hay uno que me parece muy, muy impactante ver esta historia y es cuando Moisés intercede cuando el pueblo de Israel hace el becerro. No sé si ustedes recuerdan esa historia. No las voy a leer porque son bastante amplias, pero recordemos que cuando Moisés subió al monte Sinaí por las tablas de la ley, cuando bajó, ¿qué habían hecho los israelitas? El becerro, ¿cierto? Y lo estaban adorando y estaban, dice que se corrompieron allá. Y en ese momento bajó Moisés y Dios le dice, voy a destruir toda esta gente, voy a acabarlos a todos. Y Moisés se pone en la brecha entre Dios y el pueblo porque los iba a destruir. Y es interesante ver que la escritura dice que Dios se arrepintió del mal que iba a hacer al pueblo. Y realmente esto es súper impactante. Y yo pensaba, ¿cómo ese Dios todopoderoso que decide algo y dice, voy a acabarlos, voy a destruirlos, y la oración de un mortal es capaz de hacer que Dios cambie de opinión? Esto es increíble. Dios cambiar de opinión por la oración de alguien. En el caso de Daniel, el profeta Daniel dice que él también intercede por su pueblo. Y dice que él intercede, ora, ayuna, se echa silicio, ceniza y va y clama también por el pueblo porque estaban pecando. Y él se incluye en el proceso. Él dice, hemos pecado, porque él sabía que era parte del pueblo. Hemos pecado y hemos cometido iniquidad. Y clama al Señor también por esa situación. Y también hace el proceso de ponerse entre Dios y el pueblo. ¿Cierto? Entonces es impactante ver estas historias y hay muchísimas más. En el caso de la rebelión de Coré, esta es otra historia que también es bien, bien y curioso lo que sucede ahí. En este caso, solo rápidamente les cuento, en ese proceso, Coré arma una pandilla de 250 para que se fueran en contra de Moisés y Aarón. Resulta que Moisés, en este caso Aarón, era el sumo sacerdote y Coré y el grupo y grupo que armó eran levitas, eran los sacerdotes y tenían una labor súper privilegiada. Pero parece, según lo que cuenta la historia, que tenían celos de la labor que estaba cumpliendo Aarón y dijeron como, ¿y acaso es que todos no somos apartados por el Señor? Como, ¿y no deberíamos todos poder hacer lo que hace Aarón? Y en ese proceso, eso fue tan terrible para el Señor que Dios dice, le dice a Moisés y a Aarón, apártese, porque voy a acabar a todo a estos 250 que habían hecho esa rebelión. Y dice que Moisés y Aarón se postraron delante del Señor y le clamaron que no fuera a destruir todo el pueblo. Le dice, Señor, no destruyas a todo el pueblo porque no fueron todos los que lo hicieron. En ese proceso, él le dijo, solo destruye al que lo hizo. Y efectivamente fue terrible, porque dice que la tierra se abrió y se comió, se tragó a Coré y a su familia y a todo lo que pertenecía a ellos. La tierra se cerró y Dios no destruyó a todo el pueblo o a todos los que habían participado en ese proceso, sino solo a los que incitaron. ¿Sí? Pero es interesante ver, y fue Moisés el que le dijo a Dios lo que hiciera. Él fue el que le dijo, Señor, es que si se abriera la tierra, sucediera algo diferente y se abriera la tierra y se los tragara y efectivamente sucedió así. Entonces, lo que quiero mostrar es o sea, cómo Dios escucha nuestras oraciones. Realmente Dios escucha las oraciones de su pueblo. Dios inclina su corazón y escucha nuestras oraciones. Nuestras oraciones no se echan en saco roto o no es que suben hasta el techo nomás, no. Realmente Dios está atento a nuestras oraciones y sobre todo cuando clamamos por otros.
Y hay muchísimas más que no voy a entrar en detalle, y como dice la oración de Daniel, que fue la que dije ahorita, Job intercedía por sus hijos, él decía por si acaso y pecaron en su corazón, intercedía y presentaba ofrenda delante de Dios por ellos. Abraham cuando clama por Sodoma, cuando Dios la iba a destruir, no sé si recuerdan esta historia, que también es impactante, como le, ahí como que buscar la manera de que Dios cambiara. Dice, Señor, si hay 50, ¿no los destruyes? Dios, no, si hay 50, no los destruyo. Bueno, Señor, no creo que eran 50. Si hay 40, ¿no los destruyes? No, si hay 40, no los destruyo. No, como que no hay 40. Señor, ¿será que si hay 30, no los destruyes? Y ahí buscando la manera de que no los destruyera, pero finalmente no había ningún justo y Sodoma fue destruida. Cuando Samuel también clama por el pueblo, ahí está el texto bíblico si lo quieren anotar. Cuando Esther, la reina, se presenta delante de Asuero y clama por su pueblo que iba a ser destruido y apela por su pueblo también. Cuando Esteban lo estaban apedreando, lo estaban matando a piedra, yo a veces digo que a uno lo maten a piedra, eso es muy tenaz. Y en ese proceso dice que clamaba al Señor por los que lo estaban apedreando y le decía, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo, como les decía ahorita, nuestro Señor Jesucristo, clamando por sus discípulos. Pablo, el apóstol Pablo dice que clamaba una y otra vez por las iglesias, por los efesios, por los filipenses, por los colosenses, por los tesalonicenses. A veces decimos, no sé si es que todos los días clamaba por todos o cómo hacía el proceso, cómo era su rutina de oración, pero es interesante ver también a cada uno de estos personajes clamando por otros. Em, algunos ejemplos, bueno, ¿por quién podemos orar? ¿Por quién podemos interceder? Bueno, podemos interceder por, como dice el Señor, por todo el mundo, ¿cierto? Pero de pronto cosas específicas que nos puedan ayudar, bueno, ¿y por quién? Porque de pronto a veces no sabemos, quiero interceder por alguien, pero no sé. Ahí hay algunos ejemplos que la podemos clamar desde adentro, podemos mirar de adentro hacia afuera, hacia abajo, hacia arriba es lo mismo. Podemos orar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestros padres, tíos, abuelos. Podemos orar por nuestros hermanos y hermanas en la fe. Esto es lindo porque yo digo, nuestro chat de WhatsApp es especial por eso, porque tenemos la posibilidad de que si alguien está pasando una situación, ahí se comunica y todos como iglesia nos enteramos y podemos interceder por nuestros hermanos. Podemos clamar por esa situación. Podemos clamar por quienes están predicando el Evangelio. Es importante que estemos enterados quién está predicando el Evangelio y clamemos por esas personas. Alguna vez alguien me dijo algo que me parece, una misionera, me dijo, cuando alguien ora por un obrero, por alguien que está predicando el Evangelio, es como si le estuviera sosteniendo la cuerda mientras él baja a batalla. Porque ese obrero está batallando, está peleando por un alma, para que ese alma sea ganada. Y cuando yo intercedo por esa persona que está predicando el Evangelio, es como si yo le estuviera sosteniendo la cuerda mientras él hace su labor, mientras él hace su tarea. Entonces es importante que nosotros clamemos por los que están predicando. Por nuestros enemigos. El Señor dice, ora por tus enemigos. A veces uno está luchando con alguien y está ahí toda la mente dando vueltas y vueltas, está peleando en la mente, ¿cierto? Y el Señor dice, en vez de estar peleando en la mente, ora por esa persona. Ora, y no, y hablo de enemigos, no es el enemigo de la guerra anterior, no porque a veces uno está luchando con alguien, amigo, familiar, el vecino, ¿cierto? Entonces no es esa clase de enemigos que a veces pensamos, cualquier persona con la que podamos tener una lucha. Podemos orar por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestras autoridades, por nuestros gobernantes, que es lo que la otra parte del texto que leímos ahorita dice. Y es curioso que aún la predicación del domingo tuvo que ver con esto. Y es importante que de pronto lo tengamos presente, ya que estamos cerca de las elecciones también. Volvamos a leer el texto. ¿Quién me ayuda? De pronto alguien en la web. Inconversos. Inconversos. Es no creyente. Ah, En primer ¿Quién? lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos.
Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Gracias, Matica. Lo voy a volver a leer, es que se te escucha la voz súper, súper pacífico. Yo creo que es algo de tu computador porque las otras sí se escuchan bien. Pero voy a Ok. volver a leerlo para que lo podamos escuchar y que quede grabado acá porque se escucha muy pacífico. Dice, en primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele, ay, espérame acá, que alguien se me cansa de abrir. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor, que es ponerse en la brecha, y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Entonces, es especial. Realmente a veces está nuestra luz, yo digo, nuestra nación está luchando y nosotros podemos hacer algo y no estamos haciendo lo que nos corresponde, que es clamar por ellos, y dice que para que tengamos algo de tranquilidad, que haya algo de dignidad, ¿cierto? Para el pueblo. Debemos clamar por nuestras autoridades. Entonces el Señor nos manda a clamar por todas estas cosas y es importante que lo tengamos súper presente. Y pensaba en algo y es, eh, ¿cuántas veces alguien ha orado por nosotros? ¿Cuántas veces otros han clamado a Dios por nosotros, se han puesto en la brecha por nosotros y Dios ha obrado a nuestro favor por esa oración? ¿Cuántas personas llegaron a la iglesia por el clamor constante, a veces de años, de otras personas? Conocemos muchas personas que han llegado a la iglesia porque otro se paró en la brecha 1, 2, 3, 4, 5, 6 años clamando por esa persona hasta que finalmente llegó al Señor. Entonces, muchos han clamado por nosotros. Ahora Dios quiere que nosotros también hagamos ese proceso de clamar por otros y de saber que Dios escucha nuestras oraciones. Otro punto súper importante es lo que dice acá: gratitud y alabanza. Debemos aprender a dar gracias antes de la respuesta y después de la respuesta. ¿Por qué es importante dar gracias antes de que recibamos algo? Y me dice, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué dar gracias antes de recibir la respuesta? Ese proceso, cuando Dios dice aún den gracias, oren dando gracias, o sea, no dice oren y cuando haya la respuesta, entonces den gracias, no. Oren y en ese momento también den gracias. ¿Por qué debemos dar gracias? Porque cuando llevamos esa situación, esa petición, ese clamor delante del Señor, tenemos esperanza de recibir una respuesta. Porque como les decía ahorita, sabemos que ese Dios atiende nuestras oraciones, escucha nuestras oraciones y siempre va a dar respuesta. Dios siempre responde. Hay algo interesante, sea sí o sea no, porque es que a veces pensamos que la respuesta siempre, o sea, si Dios no responde, o más bien si no recibimos o pensamos que Dios no respondió, entonces no, no, Dios efectivamente no me escuchó, de pronto no me atendió, no respondió, pero de pronto la respuesta fue no. Si yo le pido algo a mi mamá y mi mamá me dice sí, chévere, pero si me dice no, también es una respuesta. Un no también es una respuesta. A veces Dios también dice no. Y ese no de Dios es porque es su voluntad y seguramente va a ser lo mejor en cuanto a esa petición que estoy haciendo. Entonces, también Dios puede dar un sí, pero también puede dar un no como respuesta. Obviamente a veces hay un sí y se puede tardar porque también es en los tiempos del Señor. A veces no es en el momento. Dios tiene tiempos apropiados para responder y pueda que vaya a dar un sí, pero en su momento también. Y también debemos aprender a agradecer después de recibir la respuesta. A veces nos pasa mucho y también quiero resaltar esto para que lo tengamos presente. Muchas veces nosotros pedimos oración por algo, ¿cierto? Y en el chat de mí o de mujeres, por favor, oremos por esta situación, ¿sí? Y está bien, pero a veces Dios responde y no nos enteramos. Y es importante
que si clamamos por algo, también si hay respuesta, que también podamos enterarnos por qué. Porque eso redunda en acción de gracias y en alabanza y en exaltación para el que obró, para el que hizo la obra. Aquí es donde dice, honra al que merece honra. Y Dios es el que obró en cada una de esas situaciones. Por lo tanto, Dios merece la exaltación. Dios merece la alabanza. Dios merece la gloria, la honra por esa respuesta. Entonces es importante que podamos enterarnos de esa respuesta para que realmente eso redunde en acción de gracias para el Señor, en alabanza, en exaltación para el Señor, otra vez, porque fue su obra y no el nuestro. ¿Sí? Yo hice el proceso de interceder y es importante, pero el que obró finalmente fue Él. Entonces, finalmente quien se merece la gloria fue el Señor, no fui yo, o no soy yo. ¿Qué dice Filipenses 4:6? Ah, pero creo que ese ya lo habíamos leído. Sí. Ok, listo, sigamos. Y bueno, para terminar, hay un reto personal. Ahorita les voy a enviar esa hojita que está ahí. Que podamos pensar esta semana en por quién podemos interceder. ¿Quién necesita de nosotros, de esa oración? ¿Quién necesita que nos pongamos en la brecha a su favor? ¿Sí? Que podamos hacer una lista, puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco personas, que podamos ver, bueno, esta persona está pasando por esta situación, tiene esta necesidad y de pronto no puedo hacer más, ¿sí? Sino orar. Y ese sin orar, no estoy diciendo que sea menos, es algo súper especial, ¿cierto? Y súper poderoso, porque por eso dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y a veces no puedo sacar a mi hermano del problema, pero puedo interceder por él para que el Señor obre en esa situación. Entonces, ¿cuál es el reto? Que en una hojita, yo les voy a enviar si la quieren imprimir o la pueden hacer en una hojita de un cuaderno, no importa. En una hojita vamos a anotar esos nombres de esas personas y los motivos de oración concretos. No algo general, Señor, pido por esta persona, no. Pues esa persona que necesita, específicamente. ¿Cierto? Y después de hacer eso, no simplemente hagamos la hoja y la dejemos ahí pegada o guardada en algún lugar, sino que podamos hacer el proceso de presentarnos del Señor diariamente o según nuestras posibilidades, nos presentemos delante de Dios para clamar por esa persona. Y que podamos también, después de que dejemos eso en la presencia del Señor, podamos descansar en que Dios escucha nuestras oraciones y de que Dios va a responder y que podamos dar gracias en ese proceso. Dar gracias al Señor por escucharnos, porque tenemos esperanza de que va a responder y también cuando sepamos de la respuesta, que también podamos hacer partícipe a la otra persona para que pueda haber también acción de gracias en cuanto a eso. Entonces, ese era el tema de hoy. Espero que lo podamos hacer, que lo podamos tener presente y que podamos recordar que realmente nuestra oración puede hacer mucho por nuestros hermanos. Que nos podamos poner en la brecha por nuestros hermanos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Yo, ¿Las de la web? ¿Alguna pregunta? yo quería participar con algo. Eh, No, parece Hoy que... hace un año. ¿Aló? Liliana, aló. Acá, espérame, ¿qué dice? Dice, perdón. eh, Perdón, es que no me deja ver el chat. Bueno, Y el Zoom, pero no me dejo verlo. Creo que Liliana escribió, si no estoy mal, no la puedo ver. ¿Alguna puede ver ahí el chat de lo que escribió Lili? Es que no alcanzó a ver. Estaba hablando Liliana. Buenas noches. Yo escribí que pues Lili, ¿estás que ahí? sí, buenas. Bueno, creo que no. No sé si están hablando. Sí. Pareciera que sí, pero no. Bueno, mis hermanos, no sé si están hablando, no las escucho, no se escucha, pero un Hablando. abracito, Dios las bendiga. Si tienen La que alguna está duda, hablando es pregunta, Liliana. pueden escribir ahí a través del chat Liliana es o la si que está quieren, pues en lo hablando. personal también.
Que Dios las bendiga, que tengan una linda semana y que podamos tener muy presente el ponernos en la brecha por nuestros hermanos. Dios les bendiga. Chao. Un abracito. Hasta Sí, luego. definitivamente nos escuchan. Chao, chao.